Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Nuestro patrimonio lingüístico. Ya verán, a ver si les gusta. Al referirme a nuestro patrimonio lingüístico, utilizo la palabra patrimonio con el sentido de riqueza compartida. Riqueza que debemos defender, conservar, conocer, porque solo es nuestro lo que conocemos. Así busco aproximarme brevemente a nuestro patrimonio lingüístico desde el punto de vista de la historia de las lenguas, historia lingüística, de los estudios sobre ellas y sus fuentes, historiografía lingüística, y del lugar en el que confluyen hoy ambas, con el proceso de destrucción de nuestro patrimonio lingüístico y nuestra responsabilidad como estudiosos. La riqueza del patrimonio lingüístico mexicano reside en primer lugar en la abundancia de las lenguas originarias, la Babel americana, como le llama Ascensión Hernández Triviño. Sin embargo, esta diversidad lingüística se presta al problema de los criterios de medición del número de lenguas y de familias que varía según los autores. Algunos científicos han visto una especificidad americana en el gran número de lenguas, pero no sé si esta indeterminación cuantitativa en torno al número de lenguas confirma o no una excepcionalidad. De existir, la excepcional babelización americana podría estar relacionada con el alto grado de fragmentación geográfica interna y un bajo grado de intercomunicación. También está vinculado con la funcionalidad de la escritura jeroglífica ideográfica, entendible por hablantes de lenguas diversas. Igualmente ha sido objeto de discusión el número de familias en que se subdividen las lenguas originarias de lo que hoy es México. Francisco Barriga Puente se ha referido a la separación entre los lingüistas lumpers, que buscan reducirlas a unas pocas familias, y los splitters, que tienden a separarlas. Y los historiadores de las lenguas han mostrado prudencia ante el problema de la especificidad lingüística americana, cuyas lenguas son en gran medida aglutinantes, y si se pueden remontar a un origen común en el viejo mundo. La cuestión de la especificidad lingüística americana plantea otro aspecto del encuentro lingüístico de dos mundos, el del encuentro entre las lenguas americanas y el español. El paso de las lenguas originarias al español implicó ganancias y pérdidas. Hay cosas, pregunto, que se dicen mejor en español que en náhuatl y viceversa. Parece pensarlo don Miguel León Portilla en su poema Cuando muere una lengua, Ixcuac Setlachtoli Yemiki. Cada lengua entraña una visión del mundo. Pero el problema mayor de la historia de las lenguas americanas reside en la falta de fuentes, por la ausencia de textos en escritura fonética.
Su estudio debe realizarse con base en doctrinas, vocabularios y gramáticas escritas por frailes y sacerdotes a partir del siglo XVI, a partir de las menciones en las crónicas y documentos españoles, de los documentos de los pueblos novohispanos escritos en lenguas indígenas con caracteres latinos, de los escasos registros del siglo XIX y de los estudios lingüísticos y descripciones de lenguas que se intensificaron a partir del siglo XX. Para salvar la brecha, Mauricio Suárez desarrolló el recurso de la glotocronología, que ha suscitado, sin embargo, el escepticismo crítico de la comunidad lingüística. Pero varios han sido los recursos desplegados sobre las fuentes coloniales y los registros contemporáneos que permiten hacer deducciones sobre los movimientos de las lenguas y sus cambios a lo largo del tiempo, de los tiempos, eso sí, no tan remotos. Valiosos en este ámbito son los trabajos de Karen Deikin, Leopoldo Baliñas, nuestro querido amigo recordado, y Francisco Barriga Puente, que ya cité. Pero para tener una idea sobre las dificultades de la historia lingüística prehispánica, basta con recordar que no tenemos seguridad sobre qué lengua se hablaba en Teotihuacán. La situación, esta falta de fuentes, sin embargo, cambió para el área maya de Mesoamérica a partir de las últimas décadas del siglo XX, con una doble revolución que se produjo en el campo de las lenguas mayenses. Una revolución en la lectura de la escritura maya, el descubrimiento de su naturaleza logofonética, un núcleo logográfico y afijos gramaticales fonéticos, y la multiplicación al mismo tiempo de los textos antiguos escritos en lenguas mayenses en diferentes soportes. Por un lado, el soviético ucraniano Yuri Knorosov descubrió el carácter fonético de muchos de los glifos de la escritura maya gracias a su lectura del silabario del franciscano Fray Diego de Landa, obispo de Yucatán, que le permitió avanzar en la lectura de los 3 códices mayas entonces sobrevivientes y publicados, los de Dresde, Madrid y París, sin haber venido a México. Los mayistas de Estados Unidos se mantuvieron por un tiempo ajenos al descubrimiento de Knorosov, porque el gran maestro Eric S. Thompson, anticomunista macartista, no quería saber del soviético Knorosov. En México, por cierto, el filósofo marxista Adolfo Sánchez Vázquez tradujo el folleto La escritura de los antiguos mayas de Knorosov desde 1956, pero casi nadie se fijó. Tras la muerte de Thompson, se desarrolló en los Estados Unidos, gracias al descubrimiento de Knorosov, un gran avance en la lectura de los glifos mayas, encabezada por Linda Shilly, Tatiana Proskuriakov, Michael D. Coe, y en México Marisela Ayala Falcón. Estas lecturas dieron una imagen nueva del mundo maya, centrada ya no en la religión, la astronomía y el calendario, sino en el nacimiento y muerte de reyes, guerras, sacrificios y autosacrificios. En México dieron cuenta de esta revolución Octavio Paz y Enrique Florescano. Y en el siglo XXI, el campo de la epigrafía o lectura de la escritura logosilábica maya ha hecho avances sustanciales en una historiografía que ya no es solo estadounidense, sino también europea y mexicana. Pero al mismo tiempo que se dio esta revolución en la lectura de la escritura maya, se dio una revolución por el aumento del número de textos escritos en escritura maya disponibles a su estudio. Porque más allá de los 3, y ahora tal vez 4, códices mayas prehispánicos sobrevivientes de la destrucción española, los arqueólogos no han dejado de desenterrar textos escritos en lenguas mayenses, en diferentes soportes, estelas, edificios, murales, cerámica y otros objetos. El aumento del corpus lingüístico, con el descubrimiento de nuevos sitios arqueológicos y la excavación de edificios, ha dado lugar a una historiografía exigente, con cenáculos de genios, capaces de enfrentar los problemas que presentan los textos mayas, con glifos complejos
que remiten a lenguas difíciles y nociones diferentes a las nuestras, para no hablar de su noción de los tiempos, como el antipasivo de las lenguas ergativas. Para los epigrafistas, cada zona arqueológica es un archivo, cada templo es un documento. Los avances han sido sustanciales en el conocimiento de la vida política, económica, religiosa, militar de los mayas y de sus recursos expresivos orales y literarios, su poética, su visión del mundo, de sí mismos y del tiempo. Ahora bien, hay un elemento en esta doble revolución de la escritura maya que la transformó en una fuente importante, no solo sobre la historia maya, sino también sobre la lengua maya, o más bien las lenguas mayenses en el espacio y el tiempo. El carácter logofonético de la escritura maya remite a lenguas mayenses verdaderas, que son lenguas regionales, habladas o de prestigio, por lo que la escritura jeroglífica maya, en camino de ser descifrada y con un muy amplio corpus, se volvió una fuente de primera mano para la historia de las lenguas mayenses desde fines del preclásico, o sea, antes de Cristo, hasta la conquista. Asistimos a un capítulo exaltante del desarrollo de la lingüística y de la historia americanas. Con todo, esta historia que nos presentan los textos en maya de los templos y estelas, murales y cerámica, es una historia de dioses y héroes, reyes y batallas, sacrificios y torturas, propia de la clase dominante maya, teocrática, militarista, altamente sacrificial. Los indios comunes, los campesinos, los pobres, constructores y sostén de los templos y ciudades, como en el poema de Bertolt Brecht, Preguntas de un obrero que lee, casi no aparecen en estas historias jeroglíficas. Las historias de la gente común las debemos buscar en la obra cada vez más científicamente ambiciosa de la arqueología, que sin embargo no registra las palabras ni sus lenguas. Y sin embargo, hay una manera en que la historia, la vida y la lengua de la gente común del México antiguo, de los macehuales, se hace oír. Y es a través del estudio de la lengua misma. Así lo hizo el historiador Víctor Manuel Castillo Farreras, al interrogar la vida social de los nahuas prehispánicos, a través no tanto de lo que dicen los documentos, sino de la lengua en que lo dicen, su léxico y su gramática, tal como los registraron los misioneros como Fray Andrés de Olmos, Fray Alonso de Molina y el jesuita Horacio Carochi, y los lingüistas contemporáneos. La investigación lingüística de Castillo Farreras nos revela un mundo mesoamericano comunitario, comunitario con los hombres y con la naturaleza, que existió aún subsumido en los estados sacrificiales sobresalientes en la historiografía, y que se mantuvo también después de la conquista en los pueblos de indios novohispanos y ha venido retrocediendo en los 2 siglos mexicanos. La lengua náhuatl se muestra como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural, testigo en clave de nuestra herencia comunitaria mesoamericana. Estudios semejantes a los de Castillo Farreras sobre la lengua náhuatl se podrían hacer sobre la lengua michoacana, la otomí, zapoteca, mixteca, maya y varias más. Esta catástrofe poblacional que trajo el encuentro de 2 mundos fue una catástrofe del orden del 90% que bajó drásticamente el número de hablantes de las lenguas americanas y también el número de lenguas. Las primeras epidemias, sobre todo, tuvieron un efecto más devastador en las zonas costeras y bajas, y muchas lenguas desaparecieron, sin dejar rastro, como había sucedido en las islas antillanas. Desde mediados del siglo XVII comenzó a crecer la población indígena del centro de México, con lo que aumentó el número de hablantes, y no sé si algunas lenguas extenuadas alcanzaron a salvarse. Y habrá que evaluar el posible efecto que tuvo la política borbónica, contraria a las lenguas indígenas en el último tercio del siglo XVIII, que estudia Bárbara Cifuentes, porque los documentos en lenguas indígenas se siguieron escribiendo en los pueblos hasta comienzos del siglo XIX.
Al mismo tiempo que bajó el número de los indios, fue aumentando el número de los españoles y otros europeos y de los africanos que vinieron con ellos, todos ellos con sus lenguas. James Lockhart y Stuart Schwartz, en Early Latin America de 1983, mostraron que la sociedad novohispana estaba claramente dividida en dos ámbitos: el mundo indio, el de los pueblos, los antiguos altépetl, con sus propias autoridades indígenas a la española, y el mundo español, que incluía no solo españoles, criollos y peninsulares, sino también a africanos, a indios que vivían entre españoles y a mestizos y castizos, resultado de las mezclas de todos ellos, en contextos urbanos y productivos: haciendas, minas, obrajes, trapiches, caminos. El mundo indio, el de los pueblos, tuvo un comportamiento lingüístico mucho más conservador, pues los indios mantuvieron sus lenguas que no dejaron de sufrir transformaciones. En cambio, en el mundo español, particularmente en la Ciudad de México, pero no solo, se dieron intercambios lingüísticos definidos por la convivencia entre españoles de diferentes regiones de España, algunos europeos, indios nahuas y de otras lenguas, africanos de varias lenguas, el latín de los frailes, entre otras. La catástrofe demográfica indígena, por muy grave que haya sido, no fue total. De los hipotéticos 25 millones de la población del centro de México, sobrevivió algo menos de 1 millón, según Cook y Bora, lo cual es una población que no deja de ser importante, que siempre fue mayor que la población española, africana y mezclada junta, y que en su mayor parte siguió viviendo en sus mismos señoríos antiguos, después llamados pueblos de indios, conservando su organización sociopolítica indígena con vestimenta española, o sea, cabildos con gobernador, alcaldes, regidores, fiscales, escribanos, y conservaron también sus lenguas. Los propios frailes, desde su llegada en 1523, tomaron la decisión de aprender ellos náhuatl y otras lenguas para cristianizar a los indios en su propio idioma. Educaron solo a una élite de jóvenes indios en la lengua y cultura española y cristiana. Y estos jóvenes fueron también los maestros de los frailes, que aprendieron sus lenguas y escribieron con ellos artes, vocabularios, doctrinas e historias y crónicas en lenguas de indios. Fue una revolución tecnológica que asombró a los indios, la posibilidad de transcribir con caracteres fonéticos sus discursos, registrando todas las modalidades del habla. Y también fue una revolución para los frailes el estudio gramatical y lexicográfico de las lenguas americanas, que constituyó un acto científico de gran novedad, una revolución científica o cambio paradigmático cuniano, pues apenas estaba comenzando a hacer lo mismo con algunas lenguas europeas, comenzando por la gramática castellana de Nebrija, de 1492, y que ha editado Chonita. Es peculiar que a la destrucción lingüística debida a la catástrofe demográfica corresponde un esfuerzo tan grande de conocimiento de las lenguas amerindias como el que realizaron los frailes y sus colaboradores indígenas en el siglo XVI y adelante, que trajo un avance al conocimiento de la humanidad. Hablan de una participación española en la revolución científica del siglo XVII. Sus gramáticas, vocabularios, doctrinas e historias fueron aprovechadas en el siglo XVIII por lingüistas que buscaron explicaciones generales sobre los orígenes y la evolución de las lenguas, que llevaron a inferencias infundadas y fueron criticadas más tarde por los lingüistas profesionales, como lo mostró Sylvain Auroux en un ensayo del libro recientemente editado por Chonita que nos comentó. La primera gramática náhuatl conocida, de 1547, que no se imprimió, pero de la que existen copias manuscritas y que expresa un conocimiento profundo de la lengua, es el arte de la lengua mexicana del franciscano Fray Andrés de Olmos, quien llama la atención sobre el predominio en el náhuatl de la composición sobre la sintaxis y desentraña de esta manera la peculiaridad del náhuatl y de la mayor parte de las lenguas americanas, en su mayor parte aglutinantes.
Lo enfatiza Ascensión Hernández Triviño y muestra que los siguientes lingüistas misioneros del náhuatl, después de Olmos, siguieron la misma idea, también hablando de otras lenguas. Por ello se ve que, si bien la gramática latina sirvió de referencia a los frailes, nunca fue una camisa de fuerza, como se ha dicho, para el conocimiento de las lenguas. Para dotar a los pueblos de un cuerpo de gobierno reconocido por las autoridades y los jueces españoles, para poderse defender, los frailes les enseñaron a sus estudiantes a escribir documentos de naturaleza judicial española en las lenguas de sus pueblos. A ellos regresaron como gobernadores, alcaldes, regidores, fiscales y escribanos para defender a los pueblos de indios como entidades comunitarias autogobernadas ante los tribunales españoles, que reconocían su calidad de vasallos de su majestad y su derecho a presentar peticiones en sus propias lenguas, traducidas en los tribunales por intérpretes, lenguas o nahuatlatos profesionales, elementos fundamentales en la articulación entre los mundos indio y español. Y no olvidemos que, como nos lo recordó Ascensión Hernández Triviño, el nahuatlismo nahuatlato se refería a intérpretes no únicamente de la lengua náhuatl. Por ejemplo, había nahuatatos de la lengua de Mechoacán. Estos escribanos formados por los frailes, en las primeras generaciones y en las siguientes formadas por sus padres o maestros escribanos, van a producir una cantidad grande de documentos judiciales cotidianos en los pueblos de indios escritos en sus lenguas, lamentablemente no de todas, que se interrumpieron tras la independencia cuando los tribunales mexicanos dejaron de aceptar documentos en lenguas indígenas que tenían que ser presentados en español. Así comenzó la discriminación y marginalización de los indios y de sus lenguas, no en la Nueva España, sino en México. Ahora bien, esta documentación jurídica de los pueblos de indios novohispanos en lenguas indígenas permaneció desconocida hasta 1976, cuando Miguel León Portilla publicó en la revista Estudios de Cultura Náhuatl un estudio y algunos ejemplos de testamentos en náhuatl del pueblo de Coloacan, de 1580. Y también en 1976, James Lockhart publicó 2 libros fundamentales, Beyond the Códices y Nahuatl in the Middle Years, que abrieron el análisis al amplio cuerpo de los documentos en náhuatl escritos en los pueblos de indios novohispanos por escribanos indios, documentos cotidianos de la vida de los pueblos. Los más abundantes son los testamentos, pero también hay cartas de venta, donaciones, actas de cabildo y aún anales y textos históricos. Hasta entonces, el campo de los estudios de textos en náhuatl estaba centrado en la obra de Sahagún y otros autores como Alvarado Tezosomoc y Chimalpain, con el fin de estudiar al mundo náhuatl prehispánico. Es el caso de las traducciones pioneras de Charles Dibble y Arthur Anderson en Estados Unidos, y en México del padre Ángel María Garibay y de Miguel León Portilla, y toda su escuela, alrededor de la serie de Estudios de Cultura Náhuatl. Es como si estos años 50, 60 y 70 del siglo XX prepararan el conocimiento de la lengua náhuatl necesario para poder enfrentar y aprovechar el gran corpus de documentos novohispanos en lenguas de indios que se abrió a partir de 1976. A partir de entonces, se abrió el campo de los estudios históricos de los indios nahuas novohispanos en diversos ámbitos de su existencia, en sus pueblos o altépetl, en sus barrios o tlaxilacalli, y en sus casas o calli, entre otras entidades, y que pronto se extendió al estudio de los mayas, estudiados con documentos en maya, de los mixtecos con documentos en mixteco, de los zapotecos, de los otomís y otras lenguas. Como puede verse, a partir de 1976, se produjo en el campo de la documentación lingüística novohispana en lenguas indígenas una revolución semejante a la que produjo la incorporación del corpus escrito en lenguas mayas prehispánicas.
Y al igual que el corpus escritural maya prehispánico resultó una fuente de primera mano para el estudio histórico de diferentes lenguas mayenses, el corpus escritural novohispano en lenguas indígenas resultó ser una fuente de primera mano para el estudio del náhuatl y otras lenguas a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Así lo fue desde el inicio de la investigación mexicanista de James Lockhart, porque en su citado libro de 1976, Nahuatl in the Middle Years, escrito con Frances Kartunen, encontró en la amplia documentación en náhuatl que comenzaba a estudiar tres grandes fases en relación con los préstamos lingüísticos del español. En la fase primera, que va de la conquista a mediados del siglo XVI, los préstamos se reducen a unos nombres propios y los nahuas tratan de describir las nuevas realidades con sus propias palabras. Al caballo le dicen venado, mazatl en náhuatl, ashuni en purépecha. En la fase 2, de mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVII, los nahuas aceptan préstamos de nombres no solo propios, sino comunes, el hispanismo cahuallo, y palabras compuestas como caballo calco, en la casa del caballo, establo. Y en la fase 3, del siglo XVII en adelante, también se integran al náhuatl verbos y formas gramaticales españolas. Por ejemplo, firmatía, firmar. La pluralización de sustantivos no animados. Se comienza a usar al pluralizar al tepetl como al tepeme. O el verbo pía, cuidar, nicpía, se vuelve también tener. Es interesante advertir que esta periodización está ligada a las proporciones cuantitativas en la relación entre indios y españoles en cada región y en cada fase, porque la fase 1 precisamente, la fase 1 corresponde a la época de la encomienda y la esclavitud indígenas. La fase 2 a la época del repartimiento de trabajo y los inicios del trabajo indio asalariado. Y la fase 3 al predominio del trabajo asalariado más o menos libre, que corresponde a un trato cada vez más frecuente y abundante entre indios y españoles. Este esquema temporal propio de los pueblos nahuas del centro de México se puede buscar documentar en otras lenguas de otras regiones, atendiendo a una temporalidad diferente en función de las diferentes relaciones cuantitativas entre indios y españoles en cada región, tal como lo propone el propio Lockhart en su libro Provinces of Early Mexico. En este otro libro importante, publicado en ese mismo Annus Mirabilis Lockhartiano de 1976, con su esquema de norte, centro, sur, norte con pocos indios y muchos españoles, centro con muchos indios y muchos españoles, y sur con muchos indios y pocos españoles, este esquema da un esquema heurístico de lo que cabría esperar de la evolución de las diferentes lenguas según la fuerza de la interacción de indios y españoles en cada región. Supongo, por ejemplo, que los cambios llegarán más lentamente a las lenguas de una provincia aislada, como la de Chiapas, que a una provincia con fuerte presencia española, como la de Michoacán. En cuanto al español novohispano, hablado en el mundo español, españoles, africanos, indios, mezclas en contextos urbanos y productivos, su estudio no recibió una atención sistemática hasta que, bajo el influjo de la investigación lingüista documentalmente fundada del español contemporáneo de México, iniciada por Juan M. Lope Blan, la lingüista Concepción Company inició la recopilación de un corpus de documentos lingüísticos de la Nueva España, transcritos con criterios paleográficos, publicado en 1994, que inició un conjunto de estudios y publicaciones cada vez más ambiciosos sobre el español novohispano y mexicano, que tiene como uno de sus productos más relevantes el Cordiam, corpus diacrónico y diatópico del español de América, que permite hacer fáciles búsquedas de palabras en un corpus de corpuses de textos americanos en español, siempre creciente, conforme se enriquece la edición en línea y con la transcripción diplomática de los textos en los que se encuentra cada palabra encontrada. El Cordiam es una gran fuente para la lingüística y para la historia por igual.
Ya Concepción nos presentó el Cordiam en una lectura estatutaria memorable antes de la pandemia. Otros aspectos han recibido menos atención, como los cambios fonéticos que se produjeron en el siglo XVI en el español de España, y es de suponerse que también en el de Hispanoamérica, de la X del sonido sh al sonido j, con el paso de México a México, lo cual implica otro tema, igualmente poco estudiado, como el del traslado del acento tónico en los indigenismos introducidos al español, de Chapultepec a Chapultepeque, o sea, Chapultepec, de Tenochtitlan a Tenochtitlán, de Mazatlán a Mazatlán, el paso de México a México, lo cual ha suscitado varias discusiones, comenzando por la etimología de México y su pronunciación con sus sílabas largas y cortas, y aún la ubicación del acento tónico, México o México, según nuestro colega Patrick Johansson, traductor meritorio al náhuatl de En attendant Godot de Samuel Beckett. Esta acumulación lingüística documental sobre el español en la América colonial ha permitido visiones cada vez mejor fundadas, como en la reciente síntesis que realizó la propia Concepción Company, al distinguir dos extendidas etapas diacrónicas de la lengua española en América, que cambiaron los recursos lingüísticos para pasar de la extrañeza del contacto ante las lenguas indígenas a su integración y a la fusión de estas con aquella. Aquí cité a Concepción en su libro precisamente titulado El español de América, de lengua de conquista a lengua patrimonial. El estudio sobre el español del México contemporáneo comenzó con bases firmes en la Academia Mexicana de la Lengua a partir de 1876, cuando inició, a petición de la Real Academia de la Lengua, Real Academia Española, la revisión de las fichas de mexicanismos para la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española, con la participación destacada del historiador Joaquín García y Casbalceta, secretario primero y después presidente de la Academia Mexicana. Como lo mostró Bárbara Cifuentes, García Casbalceta posteriormente emprendió por su cuenta la elaboración de un vocabulario de mexicanismos, aprovechando el amplio corpus de documentos y libros novohispanos que reunió y que editó parcialmente, además de varias novelas y fuentes del siglo XIX, con el apoyo de su memoria privilegiada para fundamentar con autoridades cada una de las voces que incluyó, hasta llegar a la letra G antes de fallecer, haciendo uso, lo destacó Cifuentes, del método nuclear que le había aconsejado en 1866 en sus estudios bibliográficos su corresponsal estadounidense y francés, Henri Harris. Así como García Casbalceta, siguiendo a su maestro Lucas Alamán, consideraba al siglo XVI como el más importante de la historia de México, porque con él, al fundirse los mundos de los indios, españoles y africanos, se hizo México como realmente es, en lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo religioso y en lo lingüístico. Y esa es la relevancia del estudio del español de México a través de sus mexicanismos, sustentado en una amplia base documental. Diccionarios posteriores de mexicanismos y de americanismos, como los de Francisco J. Santamaría, carecerán de la base documental de García Casbalceta. El estudio del español de México contemporáneo cobró un fuerte impulso, ya lo dije, a mediados del siglo XX con el trabajo de Juan M. López Blanc, con quien comenzó la sustentación empírica seria del estudio del español en México, particularmente a partir de su libro sobre el léxico indígena en el español de México, más bien de la Ciudad de México, originalmente publicado en 1969, con edición ampliada en 1979 y en 2019 con una edición enriquecida por Pedro Martín Butragueño, nuestro querido compañero. Esta exigencia de documentación de la lengua hablada y escrita, establecida por López Blanc, permite dar respuestas precisas y afinar las preguntas, y se estableció como norma académica.
Regresemos a los documentos en lenguas indígenas de los pueblos, que disminuyen drásticamente a partir de la independencia, cuando los indios dejan de ser reconocidos como tales, lo mismo que sus pueblos y sus lenguas. Deja de haber documentos judiciales en lenguas indígenas. Pero esto no quiere decir que las lenguas dejaran de hablarse en los pueblos, aunque sufrieron cruelmente los desórdenes y las guerras del siglo XIX y los ataques de los políticos liberales que les negaron su condición de corporación autogobernada. Sufrió la vitalidad de las lenguas indias en el siglo XIX, que halló solamente interés entre historiadores conservadores, como Joaquín García Balceta, Francisco Pimentel y Manuel Orozco Iberra, e intelectuales nahuas, como Faustino Chimalpopoca Galicia. Y precisamente en la época del emperador Maximiliano, que emitió decretos en lengua náhuatl, como Huey Tlatoani, que quería ser, traducidos por Miguel León Portilla. Pero los pensadores y políticos liberales como Justo Sierra siguieron viendo a los pueblos indios y sus lenguas como una rémora, un obstáculo para el progreso. La Revolución Mexicana, en la que participaron tropas indígenas, y nuevamente cito a don Miguel, no les trajo beneficios a los pueblos y poco a poco se ensayó una política indigenista que buscó la defensa y estudio de los pueblos y sus lenguas. Pero nada pudo hacer esta política indigenista contra el proceso de urbanización del país, que entrañó un debilitamiento progresivo de las bases de existencia campesinas y artesanales de las comunidades indígenas y sus lenguas. En el siglo XX, los estudios sobre las lenguas indígenas no dejaron de aumentar. Sin embargo, la riqueza actual de estos estudios no nos debe hacer olvidar que vivimos una época de acelerada destrucción de los bienes culturales y naturales de la humanidad, entre ellos el patrimonio lingüístico, el número de lenguas indígenas, el número de hablantes. Frente a esta destrucción, a los historiadores, lingüistas, antropólogos, escritores, frente a esta destrucción, los historiadores, lingüistas, antropólogos, escritores, formamos una especie de partido conservador del patrimonio cultural, natural y lingüístico. En su gran estudio sobre las lenguas originarias y pueblos indígenas de México, publicado por nuestra academia en 2020, con prólogo de Concepción Compani, el lingüista Leopoldo Baliñas Cuaya nos dejó, como si fuera su testamento, el dato para cada una de las lenguas que registró y describió de su vitalidad lingüística. Según cada una es una lengua en expansión, en equilibrio vigorosa, en riesgo mediano, en extinción lenta, seriamente amenazada y cerca de la extinción. La situación es alarmante y un libro preciso y exhaustivo como el de Leopoldo Baliñas es un paso necesario para enfrentar una situación, conocerla con objetividad. Por supuesto, el mantenimiento de las lenguas implica el mantenimiento de la comunidad de hablantes, que son las que están en riesgo. Hay mucho que hacer en su defensa, pero a sabiendas de que muy probablemente la guerra la acabaremos perdiendo y continuará la desaparición de lenguas como la de las especies animales y los glaciares. ¿Qué podemos hacer los estudiosos sino promover el estudio sistemático en las lenguas en el pasado y en el presente, su enseñanza y su difusión, proponer políticas de vitalización y tratar de aumentar la conciencia lingüística de la población? Se levanta la cuestión de si las lenguas que se encuentran en mayor peligro de desaparición pueden ser suficientemente descritas en gramáticas, vocabularios y estudios, y registradas en textos, grabaciones y videos, para que sea factible su reconstrucción tras su extinción. Se ha dado el caso de cierta lengua canadiense que fue revivida por los nietos de los últimos hablantes. ¿Será posible? Es de recordar que el propio Fray Alonso de Molina, que aprendió el náhuatl de niño jugando con los niños nahuas de Texcoco, lamentaba no haber mamado la lengua mexicana con la leche de una madre mexicana para aprender bien la frasis de la lengua. En todo caso,
La desaparición de cada lengua es una pérdida demasiado grave para los mexicanos y la humanidad para que no valga la pena hacer el esfuerzo de realizar un máximo de registros que permita una hipotética resurrección. Como he mencionado, los materiales escritos y grabados disponibles en lenguas indígenas y en español son abundantes, pero se levanta el problema de su seguro y eficiente almacenamiento, más ahora que las instituciones culturales viven una agresión presupuestal grave. Más que nunca, como historiadores y lingüistas, estudiosos y escritores, nuestro compromiso se torna evidente en la urgencia de contribuir a la salvación, la conservación, protección, estudio, reproducción y difusión de nuestro patrimonio lingüístico amenazado. Muchas gracias, señores académicos.